Ya está aquí el primer gran derbi de la temporada. Barcelona se divide entre el blanquiazul y el azulgrana. Y en el Camp Nou se decide quién manda en la ciudad condal. Esta vez el derbi de Barcelona ha caído muy temprano, por lo que viene marcado por un cierre del periodo de fichajes bastante animado, tanto en los despachos de los periquitos como de los culés. El parón del torneo para la disputa de compromisos internacionales también ha permitido que los últimos refuerzos hayan podido completar ya varios entrenamientos, por lo que algunos de los recién llegados podrían vivir su debut en un partido de tanta entidad como un derbi catalán. Es el caso de Dembélé, el fichaje más caro de la historia del Barça. Y también de Sergi Darder, que a pesar de ser canterano españolista, nunca llegó a debutar con el primer equipo. Eso sí, el mallorquín sabe bien lo que es ganar en el Coliseo Blaugrana. Yo tengo la suerte también de que con el Málaga pude ganar en el Camp Nou, entonces cuando ya has ganado una vez siempre sueñas con ganar otra, entonces ves que es más posible, entonces a partir de ahí sabemos que jugar en el Camp Nou es, si no el estadio más difícil de los más difíciles, pero sabiendo que también se puede competir si hacemos las cosas bien. Très content d'être ici. Estoy muy contento de estar aquí. Todavía no me lo creo. Pero cuando entrene cada día con el Barça y pueda pisar el terreno de juego, veré mi sueño totalmente cumplido. El estadio es impresionante y mis compañeros son increíbles. Tenemos un gran equipo. Un stade impresionant avec des grands joueurs et une grande équipe. El Camp Nou es precisamente el escenario de la última victoria blanquiazul en el derbi barcelonés. Pero desde entonces ha pasado casi una década. 16 enfrentamientos ligueros que dejan un cómputo de 13 victorias culés y solo 3 empates. Una racha nefasta que el español quiere romper de una vez por todas. Y qué mejor temporada que esta en la que el grueso de la plantilla que dirige Quique Sánchez Flores está formado por canteranos. Uno de ellos, el último futbolista en incorporarse a la disciplina españolista, Sergio Sánchez, podría inspirar a sus nuevos compañeros, pues estaba en el campo en 2009, el día de aquella última victoria de los periquitos ante el Fútbol Club Barcelona. Sí, parece complicado. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Al final, este equipo ha demostrado que puede meter cara a todos los equipos. Le damos una importancia especial y afrontarlo, ya te digo, sin ningún tipo de miedo, con toda la actitud del mundo y a volver con los 3 puntos. Por su parte, Ernesto Valverde vivirá su primer derbi de Barcelona desde el banquillo azulgrana. En su etapa como entrenador del Español disputó 4 ediciones del derbi en la Liga, saliendo invicto con 1 victoria y 3 empates. Con la intención de prolongar su racha, el Chingurri estará pendiente de la evolución de Luis Suárez, seria duda por sus problemas físicos. Con quien sí podrá contar seguro es con el máximo artillero del derbi barcelonés, Lionel Messi. ¡Otro más para Leo! Los dos grandes equipos de Barcelona, frente a frente, en un derbi más emocionante e igualado que nunca. El partido estrella de la tercera jornada en la Liga Santander.